Queremos hablar en el libro de Jueces, capítulo 5. Vamos a tocar dos versos, el verso 15 y el verso 16 del libro de los Jueces, en el Antiguo Testamento. Hay dos versos aquí muy interesantes que tienen un mensaje que nos va a ayudar en gran manera esta mañana. Jueces capítulo 5, versos 15 y 16. Damos gracias a Dios por la oración contestada de nuestra hermana. Qué lindo es Dios. Muy bien. ¿Lo tienen conmigo? Vamos a leer las últimas partes de estos dos versículos. Las últimas oraciones de estos dos versículos. Tal vez lo pueden repetir conmigo. El verso 15. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Lo puede repetir? Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Y luego el 16, otra vez, entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Dos cosas diferentes. Lo repetimos. ¿Qué le parece si memorizamos? Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Y luego en el verso 16, entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Señor, en esta tarde te damos gracias. Que tú nos hables a través de tu palabra en nuestra oración. Y que cada corazón pueda ser edificado, cada mente a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención, hermanos y hermanas. Quiero hablarles sobre el tema hombres y mujeres de grandes resoluciones y de grandes propósitos. Hombres y mujeres de grandes resoluciones y de grandes propósitos. Sin duda usted ya descubrió en su vida que no vino a este mundo por accidente, que usted vino a este mundo porque Dios tiene un propósito para usted. Y no se va a ir de este mundo mientras usted no cumpla ese propósito por el cual Dios lo envió. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo vine a este mundo porque Dios me trajo a este mundo, porque tengo propósito divino. Amén. Hay poder en la palabra que usted declara. Hay poder en la palabra que usted habla. De los hijos de Rubén se levantaron hombres de resolución. O sea, ellos sí sabían determinar. Porque una resolución es una determinación firme. Es una conclusión final que se llega en alguna decisión. Qué bueno es cuando usted toma liderazgo en sus decisiones. Qué bueno es cuando usted toma liderazgo en sus determinaciones. Cuando usted desarrolla el carácter, cuando usted desarrolla la personalidad. Usted bien sabe que en esta vida nosotros necesitamos ser personas con esas cualidades. ¿Quién quiere seguir a un líder que no tiene carácter? ¿Quién quiere ir detrás de una persona informal? ¿Quién quiere ir detrás de una persona inmadura como cabeza, como autoridad? Es por eso que un hombre de Dios o una mujer de Dios tiene que tener carácter. Dios no se equivoca con los hombres y mujeres que llaman. Amén. 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 ¿Cuántos le agradecen a Dios por eso, por sus pastores? Amén. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por sus pastores? Amén.
Dele palma al Señor entonces. Aleluya. Entonces, aquí encontramos que lo que al papá le faltó, a los hijos les sobró. Y ahí algo muy importante, un mensaje que vale la pena considerar. En verdad lo necesitamos nosotros, que nuestros hijos sean mayores o hagan mayores cosas que nosotros en la obra de Dios. Es el anhelo de todo padre, llegar a tener hijos que lo superen en muchas cosas. Yo me reuní una cierta vez con mis hijos y le dije, yo deseo que ustedes hagan mayores cosas, o logren mayores cosas, o mayores logros, que lo que yo logré a la edad de ustedes. Y yo les pregunté, ¿creen ustedes que me habrán superado? Yo estaría mucho más contento que ustedes me superen. Yo comencé a los 15 años a servir al Señor. No nací de un hogar cristiano ya. No nací de un hogar que me consagrara a mi padre desde niño. No tuve el privilegio, les dije, que ustedes tuvieron. Desde que estaban en el vientre de su mamita, yo ponía las manos, los abrazaba, les daba cariño y contemplaba esa pancita. Porque yo entendí que había que transmitir ese afecto psicológico para que ese niño se criara con ese calor, con ese abrigo, sintiendo ese amor. ¿Aló? Pero muchos padres no hacen eso. Pero usted y yo, que ahora somos hijos de Dios, sabemos que eso tenemos que hacerlo. Porque nosotros somos nuevas criaturas y nosotros sí hemos descubierto el propósito del cual Dios nos dio esta vida, este estilo de vida, y por eso queremos transmitirlo a nuestras generaciones. Y que nuestros hijos gocen de esa comunión especial con el Señor. Rubén era el hijo mayor de Jacob. Era de las 12 tribus de Israel. Y era el hermano mayor de José. ¿Se acuerdan de José? Él estaba ahí cuando a su hermanito lo tiraron en la cisterna. Él tenía que ver cómo le respondía a su papá Jacob de qué había pasado con su hermano. Así que Rubén no tuvo carácter, aunque era el mayor de edad. No tuvo carácter de cómo responderle a su papá cuando le preguntó que qué había sido de la vida de su hijo, al que él le había hecho una túnica de muchos colores, al que él lo tenía. Es que Dios ya le había mostrado cuál iba a ser el propósito de José. El hombre de Dios que iba a ser usado para preservar la vida, para preservar a la nación. En el tiempo de escasez iba a ser el hombre que iba a ser usado de provisión, para provisión del pueblo. Y hermano, el enemigo sabe cuando usted y yo tenemos un diseño celestial. Él va a tratar de todas las mil maneras de destruirnos, pero no podrá, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra. Y el enemigo no podrá destruir el propósito con el cual usted y yo nacimos en esta vida, por la gracia del Cordero de Dios, por la gracia del Creador de la vida. Y yo veo aquí entonces que ese liderazgo, que esa determinación, que esa falta de carácter que le faltó a Rubén, dice que sus hijos alcanzaron la promesa. Y yo veo aquí un cumplimiento de promesa patriarcal, que lo que Dios le prometió a ellos lo cumplió en sus hijos. Si ellos fallaron con su hermano y todo eso, pero después le pidieron perdón. Es que el perdón es la llave, hermanos, para volver a encontrar la ruta. Yo no sé si muchas veces nosotros encontramos tropiezos en el camino porque llenamos o cargamos el corazón de algunos tesoros viejos que no lo debemos de andar cargando. Falta de perdón, diga conmigo, la falta de perdón obstruye que descubramos los propósitos de Dios para nosotros. ¿Usted no sabía eso?
Hay hijos que andan a veces toda una vida frustrados con papá o con mamá. A veces culpándoles de algunas cosas que les suceden a ellos. Pero en este caso, yo veo que los hijos de Rubén no salieron con la mente del papá. Dice la Escritura que de esas familias de Rubén salieron hombres y mujeres de grandes resoluciones. Hombres y mujeres que aportaban solución. Amén. O sea, eran virtuosos, hermano. ¿Cómo se siente usted de ser parte de una familia que sabe a lo que vino a este mundo? ¿Cómo se siente usted ser parte de una familia que saben a quién sirve? Oiga, mi hermano, para levantar su estima, Dios le dice al pueblo a través de Pedro: vosotros sois nación santa, pueblo adquirido de Dios, llamado de las tinieblas a su luz, para anunciar de buenas nuevas, dice, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Soy, dice el Señor, real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. ¿Usted sabe lo que es, hermano? ¿Usted ya se dio cuenta de la identidad que usted lleva? Usted es un ciudadano del cielo. Usted es un representante de Dios en esta tierra. Y usted y yo tenemos que caminar por eso, con esa fe siempre motivada y esa estima en alto, porque usted vale el precio de la sangre del Cordero de Dios. Pero el carácter es parte fundamental. Si hay algo con que Dios trabaja en nuestra personalidad, y por cierto lo más duro, es de transformar en verdad nuestro carácter, porque Él quiere prepararnos. Él miró en Pedro un oro en bruto, un diamante que tenía que darle todo el brillo necesario y alcanzar todos los procesos del diamante. Cuando aquel Pedro saca la espada y le vuela la oreja a aquel que lo venían a apresar al maestro, se mete la espada. Cuando le dice Pedro: Señor, no vayas a esa cruz. Y el Señor le reprende al enemigo, porque ahí lo había visto. El Señor miró al enemigo que andaba queriendo usar a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. No le dijo a Pedro, no que al enemigo, que ahí lo andaba cargando. Vean qué tremendo. Pero el Señor había visto el potencial que había en aquel Pedro. El Señor sabía que lo iba a negar. Y le dijo: Pedro, de cierto te digo que el gallo no cantará 3 veces en que antes tú me hayas negado. Qué tremendo. Y después ese mismo Pedro, pero ya lleno con el poder del Espíritu Santo, fue el evangelista en potencia que aumentó la membresía de la iglesia primitiva en 8,000 miembros, y en cuestión de días llegó a 8,120 miembros de la iglesia. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Pero tuvo que formar el carácter, tuvo que formar la personalidad de Pedro, tuvo que pasarlo por el yunque, como dice un predicador, por el taller del alfarero. Un discípulo de Cristo se distingue de un seguidor de Cristo, porque acuérdese usted que había muchos que seguían al Señor. Uno lo seguía hasta por la comida, ¿se acuerdan? Y el Señor les dijo: ¿verdad? Ustedes me siguen por la comida. Vean qué tremendo, hermano. Pero un discípulo se queda hasta ser formado. Y yo quiero preguntarles esta mañana: ¿cuántos sienten que son discípulos del Señor esta mañana? Usted no quiere ser un seguidor solamente, usted quiere ser un discípulo de Cristo. Usted se va a quedar, usted vino a esta casa para quedarse, para afirmarse, para establecerse. Por lo tanto, sin duda, usted será un discípulo de Cristo. Porque un discípulo de Cristo tiene carácter, tiene determinación, tiene grandes resoluciones del corazón.
sabe determinar, sabe solucionar, sabe llegar al fin, sabe llegar a la conclusión de muchas incertidumbres que la vida presenta. Porque un discípulo de Cristo desarrolla carácter, desarrolla personalidad, desarrolla madurez y todas esas buenas virtudes. Así que el apóstol Pablo enfatiza, muy importante, que usted y yo sabemos o debemos de estar seguros en quién hemos creído. En quién está su confianza. Mi confianza, decía Pablo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día final. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Qué convicción, hermano. Por mucho que esté el mundo titubeando, por mucho que la fe se esté tambaleando, por mucho que uno ya se están apartando del Señor, hermano, y están blasfemando contra el Señor, están cayendo en la apostasía, usted y yo sabemos en quién hemos creído y estamos seguros que es poderoso de preservarnos y de guardar nuestra fe. Gloria a Dios. Pablo nos exhorta a portarnos varonilmente. Así le digo Pablo a un grupo, ¿verdad? Portaos varonilmente, le digo. Como que dice Josué 9, esfuérzate y sé valiente. Qué importante desarrollar en nosotros esas resoluciones del corazón, saber que algo llevamos dentro, una pasión. Eso es lo que los hermanos de José no entendían, aún el mismo Rubén no lo entendió, y él no era por jactancia, quizá la inmadurez lo llevó a crear una especie de envidia de sus hermanos, pero es que él se sentía tan alegre porque era una estirpe diferente, por así decirlo, porque marcaba la diferencia entre sus hermanos. Y yo le decía a unos hermanos el otro día, no es cierto que nosotros como padres sabemos que hijo es el que tiene un poco más de pensamiento, decimos. Y es que fíjense bien los doctores, hermano, que hay un secreto que el que mama pecho, dicen que el hijo que mama más pecho, como que sale más de la mente, más inteligente. Y el que le dan leche de pana dice que, ay Dios, a veces le falta un poco. Pero bueno, si eso fuese así, yo digo que la sangre de Cristo complementa todo. Porque ahí dice la palabra del Señor que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Dale gloria a Dios por eso. Y por eso tenemos que echar mano de ese recurso. Y no acomplejarnos, porque muchas veces el enemigo nos quiere acomplejar y nos quiere bajar nuestra estima, haciéndonos sentir mal, que de repente algunas cosas que no hemos logrado aún, que ya no las logramos, que ya se nos pasó la vida. Pero vea usted que yo encuentro ejemplos en la Biblia que a mí me motivan. Dice que Caleb, uno de los que fue a explorar la tierra, dice que ya tenía ¿cuántos años, pastor? Cuando ya tenía 85 años, dice que vino de nuevo y le dijo al hombre de Dios, dame ese monte, le dijo, que yo lo tomaré, le dijo, porque aún me siento tan vigoroso como el día en que Moisés me mandó a explorar la tierra. Así que dame ese monte, que todavía no puedo. En el nombre de Jesús voy a conquistar, voy a lograr. Nunca es tarde para comenzar. Ahora es el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora es el tiempo. No deje que el enemigo le robe ese entusiasmo, esa fe, esa perspectiva divina, esa resolución del corazón, esa pasión que lleva dentro. Que nada le baje eso. El que de los hijos del patriarca, de todos es conocimiento, cómo tuvieron lucha con el patriarca José. El mismo Rubén no pudo ayudar a su hermanito. Casi lo mataron. Mejor dicho, en el pensamiento de ellos lo mataron. Pero en los planes de Dios era para vida que lo había
hecho pasar por ese proceso. Y duro proceso, hermano. ¿Cuántos años tardó ese proceso en la vida del patriarca José? ¿Cuántos años tenía cuando lo tiraron a la cisterna a sus hermanos? ¿Ah? 17 años tenía, ¿verdad? Porque cuando ya tenía 30 años ya estaba siendo nombrado el segundo del faraón. Qué privilegio. ¿Cuántos años está llevando su proceso en su vida? Hay muchos hermanos que dicen, pastor, todavía no miro las luz del sol. No sé, unas de cal y unas de arena, dicen allá. ¿Cierto o no? Pero que el otro día yo me sentía así, como aturdido, porque uno cuando está tanto haciendo azotado y pasando tantas pruebas, como que uno siente, ¿será que Dios no me oye? ¿Será que Dios se escondió? ¿Qué pasó? ¿Será que entonces ya estoy cayendo como en el error de Job? Y fíjese que Dios me llevó, hermano, a la historia de Job y encontré un pasaje, no recuerdo si es en el capítulo 5 que está, pero que dice que Dios le dijo a Job, porque en 6 tribulaciones te visitó el mal, le dice, mas en la 7ª ya no te tocará. Entonces yo tomé para mí eso y le dije, Señor, ya estoy pasando la 7ª, así que yo declaro que ya no me va a tocar, porque ya pasé la prueba, este proceso ha terminado. Puede decir conmigo que este proceso ha terminado. Hay poder en la palabra que usted declara. Hay poder en esa palabra que usted declara, porque hay grandes resoluciones en el corazón y Dios sabe que si a nosotros nos ha dado lo que necesitamos para expandir su evangelio, oh my God, se expande rápidamente. El enemigo sabe quién es usted peligroso con los recursos divinos. Gracias, hermano. El enemigo sabe que usted y yo somos peligrosos y le damos duros golpes a las tinieblas, porque llevamos grandes resoluciones en el corazón. Hay una pasión que nos estremece. El enemigo sabe que hacernos desviar el pensamiento, que hacernos desviar la mente y que despistar el camino del propósito divino, va a lograr distraer, pero no puede cuando usted tiene eso adentro, y cuando usted tiene ese llamado, y cuando usted tiene esa pasión. Hay algo que hay 1000 revoluciones por dentro de su interior, que usted quiere hacer aquello que Dios lo está impulsando a hacer, y que nada ni nadie lo podrá detener. La palabra dice que ni las puertas del Hades permanecerán contra la iglesia del Señor. Y que usted va a cumplir el propósito divino. Diga conmigo, yo cumpliré el propósito de Dios en mi vida. No solo en mi vida, mi familia tiene un propósito divino. Dios siempre tendrá el control de sus hijos en medio de toda adversidad. De eso no perdamos la fe, hermanos. Que en medio de toda adversidad Dios siempre tendrá el control. Dios nunca se equivoca en quien ha puesto sus ojos para utilizarlo en el avance de su obra. Vale la pena que usted y yo honremos a ese llamado divino. Porque de los hijos de Rubén se levantaron hombres o mujeres con grandes propósitos del corazón. ¿No es cierto que en las naciones del mundo hay familias que uno admira, bien pudientes, verdad? Allá en Honduras llegaba la historia de las 14 familias del Salvador. Hasta eso me aprendí bien. ¿No es cierto que uno dice quiénes eran las 14 familias? Ustedes, entonces, hermanitos, se van a acordar quiénes eran esas 14 familias pudientes de la nación salvadoreña. Uno en el país de uno admira aquellas familias pudientes, pero allá en Honduras
No lo sé si en El Salvador, pero en Honduras quienes nos invadieron, porque fue una promesa bíblica, que a donde quiera que ellos llegaran, a cualquier nación que ellos fuesen, iban a ser siempre cabeza y no cola. Son los judíos, los palestinos, los israelitas. Y fíjense que llenaron ellos Honduras y los mejores negocios, las mejores empresas. ¿Quiénes creen ustedes que ocuparon lugar? Los mejores empresarios. Igual aquí en Nueva York, igual aquí en Estados Unidos, los israelitas, los judíos. Es porque Dios dio una promesa que a donde quiera que ellos fuesen, los iba a bendecir. ¿Y sabe que usted alcanza esa promesa? Todo lugar que pisare la planta de tus pies será bendito. Y todo lo que tu mano tocare prosperará. Estarás encima y no abajo. Serás cabeza y no cola. Un hermano me dijo un día, pero yo me siento que soy cola todo el tiempo. Se está atando. Se está atando, ¿verdad? Si usted dice que es cola, hermano. Pero si usted declara que el Señor le da un lugar de honor y que descubre su propósito, usted va a comprobar que es lo que el Señor dice que usted es. Así que uno siempre creció con aquella admiración de aquellas familias que uno miraba, cómo ellos salían adelante, cómo completaban sus estudios. Yo decía, ¿por qué yo no llegué a tener una familia así cuando era niño? Porque yo miraba en los vecinitos míos que sus papás les compraban todos los útiles escolares, por ejemplo, y ellos les salían aplazados. Mientras que nosotros, que éramos unos 9 hermanos, a puras cachas, como decimos en Honduras, estudiábamos. Y es más, yo trabajaba desde mi tercer año de primaria, empecé a trabajar en una panadería de barrendero como Cantinflas. Y hermano, me pagaban 10 lempiras a la semana, y de esos 10 lempiras me compraban mis útiles escolares. Y aquel muchacho que creció en ese proceso, ese muchacho, Dios lo había destinado, lo había prefijado, tenía propósito, grandes resoluciones en él, tenía grandes propósitos. Y ahora, para la gloria de Dios, aquí me tienen frente a ustedes, porque Dios me había elegido entre los miembros de mi familia para comenzar el linaje divino. Por eso es que le digo, Dios no se confunde, Dios no se equivoca. Dios, cuando pone la mirada, vea usted conmigo, Salmo 101, verso 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me seguirá. Así que Dios puso los ojos fijamente en mí y dijo, te he elegido, te he marcado entre los de tu casa. Y me encanta un salmo, hermano, cuando habla de David, dice, de allá de las manadas de las ovejas, de allá del campo eligió a mi amado rey de Israel, David. De allá lo llamé. Porque el profeta llama a todos y le dice, Dios lo previene, no vayas a mirar a su parecer. Pasó revisión a todos, le dice, no son ninguno de estos los que van a ser ungidos como rey. ¿Te falta alguno todavía? Sí, le dice. Allá venía todo apestoso a cabrito, todo apestoso a ovejitas. Allá venía el rubio, aquel muchacho de buen parecer, pero que andaba siendo formado en el campo. Porque pronto iba a comenzar a verse el respaldo de Jehová sobre él. Aleluya. Esta mañana yo declaro que el Señor activa esos gigantes en su vida. Que el Señor me activa ese gigante que usted lleva para vencer gigantes. El Señor hace en usted descubrir esos propósitos. El Señor hace que esas resoluciones y esos grandes propósitos que lleven usted los vea cumplidos. Esos sueños. Dios espera que nosotros seamos hombres y mujeres que apartemos o que aportemos soluciones. Eso es lo que la palabra de Dios nos declara, que seamos llamados para este tiempo final, para ser esos hombres y mujeres
que le tienen la respuesta que el mundo necesita. Amén. Como iglesia de Cristo tenemos que tener una opción de cambio, una innovación para que este mundo sea conquistado para Cristo. Tenemos que ser personas de esa mente completamente señoreada por Cristo, para marcar una diferencia y ocuparnos en transmitirle a esta sociedad que agoniza este mensaje cristocéntrico que transforma generaciones, que transforma vidas. Gloria a Dios. Tenemos que ser de grandes resoluciones, de grandes propósitos del corazón, que los hijos nuestros hagan mayores cosas que nosotros hicimos para el reino de Dios. La ciencia aumentaría, ya está ese tiempo. Así que ellos podrían hacer y podrán hacer cosas mucho más rápidas. Lo que nosotros nos costó lograrlo en 10 años, ellos lo lograrán en un año. ¿No? Porque este es el tiempo final. Y se espera que usted y yo podamos todavía invertirnos, derramarnos por esta causa para acelerar el proceso de la venida de Cristo. Por así decirlo. En el nombre de Jesús. Pregonar que esta es la generación que Dios está queriendo levantar. ¿Dónde está esa generación de hombres y mujeres de grandes resoluciones y de grandes propósitos? Allá acostumbraban a decir un dicho: el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. Qué feo ese dicho, ¿verdad? ¿Lo habían escuchado ustedes? Pero yo le quiero decir algo: reprenda esos dichos, porque muchas veces nuestros padres pudieron haber bloqueado nuestro pensamiento, no servir para nada. ¿Cierto o no? El niño creció frustrado. Es que mi papi dice que no sirvo para nada. Y nacieron con complejos, y crecieron con complejos, y como temerosos a la vida. Pero qué lindo ver un niño despierto. Mire, cuando yo miro estos niños de aquí de Estados Unidos, me fijo en los nietos del pastor, aquellos niños, aquella chispa que tienen, aquella dinamita, aquella adrenalina, ¿verdad? Oh, hermano, digo yo, ¿qué es eso? Ellos están desarrollándose en un crecimiento abierto, un crecimiento saludable. Es más, es la gracia de Dios. Porque el niño dice que crecía en gracia, en estatura, para con Dios y los hombres. Yo siempre le digo al Señor que tu gracia sea sobre mis hijos. Gloria a Dios. Que tu favor sea con ellos. Que tú engrandezcas la obra tuya en ellos. Porque Dios no le dio a usted hijos para el diablo. O mejor dicho, usted no le consagró al diablo hijos, amén. Yo se los consagré a Dios. Y usted se los consagró a Dios. Se los presentó al eterno Dios. Así que ese Dios al cual usted le presentó a sus hijos tendrá que cumplir esos propósitos que un día usted le pidió hijos para que le sirviesen, para que fuesen hombres y mujeres de grandes propósitos y de grandes resoluciones. Y diga conmigo: eso se cumplirá, eso se cumplirá, así como se cumplió en los hijos de Rubén, en mis hijos se va a cumplir. Gloria a Dios. Yo le digo a mis hijos, quizás no les deje dinero de herencia, pero les dejaré un legado de mucha bendición para todas sus generaciones. Es la crianza en el temor del Señor. Deuteronomio 6. Y estas palabras se las repetirás a sus hijos. Al estar, cuando vayas a dormir en tu casa, al ir al trabajo, al andar por el camino. Yo le compro a mi niña, la pequeñita, bueno, a todos les he hecho eso. Cuando ella, ahorita que ella está pequeña, su Biblia con todos los dibujitos que salen para niños,
y le compro libros extra. Y yo le digo a mami, o cuando ella le guste que yo también se la cuente, oh papi, no me has contado mi historia de hoy. Sí, nos ponemos en la camita solos y que nadie nos interrumpa y yo le estoy contando la historia y se la estoy dramatizando como que soy maestro de escuela dominical. Y ella le da risa, se me tira, me dice, yo te quiero, papito lindo, mi panzoncito, me dice. Yo te quiero por eso, porque me hace reír, papito, me dice. Bueno, ella se está edificando y ella está aprendiendo. Porque ella tiene un papá que tiene tiempo para contarle de los argumentos de Dios. Y eso es lo que ellos van a agradecer. Un papá que cuando recibe su diploma de sobresaliente, ahí está. ¿Quiénes están ahí presentes? Y ellos eso lo miran. Entonces, esa es la herencia. Aparte de eso, digo, ahí están toda su biblioteca, esos libros que les va a ayudar por toda la generación. Esa es la mejor herencia.